Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar, lo digo ya directamente, con José Valles, el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y de La Graciosa, no nos vamos a olvidar. En este caso, también estamos de enhorabuena. Ahora no sé, el otro día hacía una entrevista también que cumplía alguien 20 años, ahora no me acuerdo. Pero es que la Cámara de Comercio cumple 20 años. Lanceros Televisión también los cumplirá en julio, pero en este caso vamos a hablar con el presidente un poco de lo que ha significado, bueno, lo que significó esa apuesta por independizarnos, por decirlo de una manera, de la autoridad, iba a decir, de la Cámara de Comercio de Las Palmas, y ahí Lanzarote y Fuerteventura se salieron y creo que ha habido un buen recorrido. De hecho, de esto y de mucho más, vamos a hablar con José Valles. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Vamos allá, bueno, hay que dar bienvenidos, la enhorabuena, hay que dar la enhorabuena, 20 años, 20 años, lo decía la canción, no son nada, ¿no? Bueno, yo creo que 20 años lo que ha supuesto es que la isla ha mejorado, que la Cámara es una Cámara que comenzó, pues como bien dices, hace 20 años con esa promotora, y que durante todo este tiempo pues ha ayudado a la isla a evolucionar, a trabajar junto a las administraciones públicas para desarrollar esos grandes temas que cada presidente ha tenido en su mandato. Y lo que tenemos que decir es que la Cámara en general pues es un gran soporte pues para todo el sector empresarial, para los autónomos, para los emprendedores. Estamos aportando muchas soluciones y creo que independientemente de que cada presidente en su mandato pues tiene su estilo, pues estamos consiguiendo que la Cámara ayude en momentos muy difíciles. Y ahora, si quieres, pues comentamos algunos, vamos a decir, hitos en el tiempo, ¿no? No solamente en mi mandato, sino en el mandato de los anteriores presidentes, pues sobre todo lo que está dando es que la Cámara es un gran valor que tiene la isla de Lanzarote, también lo tiene la isla de Fuerteventura, porque vamos a decir así, se crearon prácticamente a la vez, una vez pasaron de ser provinciales a cámaras ya pues, de las islas, cámaras insulares, y estoy convencido de que estos 20 años han valido mucho la pena y que van a seguir siendo pues un vamos gran allá, esos hitos. ¿Qué es lo que destacarías tú que lo más importante que ha aportado el hecho de habernos independizado, por decirlo de una manera? Porque había una situación, empresarios de aquí decían, oye, nosotros ya tenemos músculo suficiente para ser independientes, por decirlo de una manera. ¿Qué hitos son? ¿Qué se consigue? Bueno, yo sobre todo creo que los hitos es que si usted analiza la actividad de la Cámara, somos una corporación de derecho público, conveníamos con Gobierno Nacional, vía Cámara España, con el gobierno regional, con el gobierno de Canarias y lógicamente con los gobiernos insulares y los ayuntamientos. Pues si usted analiza, le digo desde mi actividad, que son estos últimos 4 años, pues a día de hoy tenemos prácticamente unos 17 convenios de colaboración, que eso lo que permite es que tengamos una ventanilla de energías renovables, formación, estamos trabajando muy fuerte sobre todo con la formación profesional, tenemos la ventanilla única empresarial, hemos hecho el plan de activación, que es ese plan estratégico de la isla, fíjese que lo hace la Cámara con la colaboración de todos los partidos, de todos los ayuntamientos, la sociedad civil y las organizaciones empresariales, y así pues podemos ir poniendo una serie de acciones que lo que estamos haciendo de alguna manera es ayudar a la administración, reforzar esa colaboración público-privada e intentar que esos grandes temas que tiene la isla, pues que la Cámara esté trabajando en el corto, vamos a decir así, con una prestación de servicios, sobre todo conveniados con el Gobierno de Canarias y el Cabildo, y luego trabajar en ese, o ayudar, vamos a decir, a las organizaciones o al Cabildo y a las instituciones que tienen que desarrollar esos grandes temas en la isla, y la Cámara pues tiene también que hay que ayudarles, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa hoja de ruta? ¿Cómo se diseña? Por ejemplo, la apuesta por la formación profesional, que yo creo que se está produciendo una revolución que la gente todavía no se ha dado cuenta, pero nuestros jóvenes están viendo unos nichos de mercado laboral excelentes. Eso es decir, se trazan, como se reciben el feedback de algunos de los sectores, o los propios empresarios a lo mejor les dicen, necesitamos esto, necesitamos lo otro. ¿Cómo se...? Bueno, yo creo que hay grandes bloques que prácticamente se vienen ya desarrollando, no solamente en mi mandato, sino en los mandatos anteriores. Sobre todo yo conozco mucho más el mandato que estuvo José Torres, donde pues, bueno, se ha parecido más al mío, porque en un inicio incluso fíjese que se cambiaron las reglas de juego económicas. Antes las cámaras recibían una subvención que tenían que aportar las empresas, el recurso cameral se eliminó, y entonces las cámaras tienen que empezar a funcionar de una manera diferente, y sobre todo lo que se ha buscado es esa colaboración con las administraciones para
vía prestación de servicios, poder que la Cámara sea de alguna manera viable, ¿no? Y lo que sí he visto es, por ejemplo, cuando yo recojo el mandato como presidente, hay una serie de proyectos que son continuistas, por ejemplo, de la formación profesional, que lo que hacemos es trabajarlo, adaptarlo, entra la formación profesional dual en este caso, y lo que intentamos es, pues, aportar nuestro grano de arena entre lo que es el sector empresarial y el sector formativo, ¿no? Y eso es uno de los grandes proyectos. Y después, pues cada presidente ha tenido también intentar solucionar una serie de retos. Le pongo un ejemplo, ¿no? Mi anterior, José Torres, trabajó mucho en el puerto, en ese desarrollo. El puerto que vemos hoy, pues posiblemente si la Cámara y su presidente no hubiese trabajado como ha trabajado, pues a lo mejor no tendríamos el puerto que tenemos hoy. A mí me ha tocado otra línea en el puerto, a lo mejor consensuar pues mucho más las actividades o terminar las obras que nos faltan, que más o menos ya se han comentado, o incluso en la fase en la que estamos a día de hoy, que es el buscar todos esos convenios, porque la actividad pesquera cada vez va a ir menguando hasta... Esperemos que no desaparezca, pero va a ir menguando por muchos aspectos, y lo que estamos intentando es que toda esa zona se convierta en un polo formativo, vamos a decirlo así. Y a día de hoy pues tenemos prácticamente todas las concesiones que se pueden dar, ya el Cabildo las tiene solicitadas, y eso ha sido pues mi trabajo como representante de la autoridad portuaria, y también pues colaborando con la Fundación Universitaria, que es José Torres el presidente. Creo que es un súper proyecto para la isla, que vamos a dar un avance. Pues fíjese cómo se ha ido adaptando pues necesidades que a día de hoy tenemos, y sobre todo las instituciones lo que tienen es que recoger ese testigo y ayudar a la parte pública. El plan de activación creo que es uno de los grandes proyectos que a día de hoy tenemos, que ha sido esa hoja de ruta consensuada con todos los alcaldes y alcaldesas y todas las organizaciones empresariales y políticas y sociedad civil. Pues hemos sacado esa visión, y ahora lo que tenemos que trabajar es con el Cabildo para que poco a poco todos estos proyectos se vayan desarrollando. Y luego el sinfín de proyectos que tenemos conveniados. Ya les los explicaba un poco antes así por encima, que lo que estamos intentando es darle esas herramientas al sector empresarial, sobre todo al sector empresarial más pequeño, vamos a decirlo así, que es quien posiblemente pues utiliza más los servicios de la Cámara porque tienen menos recursos internos, y esto es un avance importante. Otro tema que fue vital, fíjese lo importante que es la Cámara, cuando fue la pandemia, la pospandemia, fue la gestión de los 1.144 millones de euros, cuando las empresas estaban totalmente con un cero de actividad, que no sabíamos lo que iba a ocurrir, porque claro, hoy ya tenemos un precedente y sabemos lo que ocurrió, tanto cuando empezó y cuando terminó, y los ayudamos a solicitar las subvenciones, a justificarlas y a que el dinero llegara. Pues eso es realmente esa gran apuesta y esa visión que se tuvo cuando fue la promotora, y querían de alguna manera, pues vamos a decirlo así, separarse o que la Cámara no fuese provincial, pues ha ayudado en que los grandes temas que ha tenido la isla se han ido desarrollando. Yo y la Cámara, pues le pongo un ejemplo, tiene un nivel de facturación cercano a los 3 millones de euros, que fíjese que estamos hablando de una cuantía importantísima. Incluso le diría que la Cámara de Lanzarote tiene un desarrollo mayor que el volumen a lo mejor que tendría que tener por el sitio en el que estamos. Una cámara, vamos a decir, mediana, con el número de trabajadores, facturación, y eso se traslada a que lo que estamos haciendo son servicios exclusivos para lo que le he comentado, nuestros emprendedores, la formación, nuestros autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos de emprendedores? Lo digo porque, además de Lanzarote Emprende, una serie de proyectos que siempre han estado detrás, dan asesoramiento. ¿Funciona? O sea, ¿funciona? ¿Siguen? ¿Hacen una monitorización de todos los que pasan por estos proyectos de tal? ¿Se ve? Hay carácter, porque luego también yo veo a los jóvenes cada vez con esto del rollo ese de que quieren ser funcionarios, porque a mí me pone de los nervios. Esto lo juro que yo cuando estudiaba la carrera, yo tenía claro que no iba a ser funcionario. Y el otro día alguien me lo dijo, dice, y de repente, ahora todos los jóvenes quieren ser funcionarios. Claro que sí, porque es la facilidad, pero yo no sé si hay aires de posibilidad y de... Hombre, el que tiene aspiración a ser funcionario, posiblemente nosotros por la Cámara no lo vemos. Claro. Pero lo que sí le puedo decir... a los otros, a los que quieran... Miren, en este mandato se hizo el coworking digital,
en mi mandato, y se hizo además con una inversión bastante alta, que fueron unos fondos que se consiguieron en Europa, y gracias también a la colaboración o la cofinanciación del Cabildo, pues hemos conseguido que a día de hoy el coworking lo tenemos lleno. Venimos también de tener el vivero de empresas que lo tenemos lleno, que es esa empresa que tú generas o en el arranque, pues se les pone unas condiciones, vamos a decir, económicas, para que cuando tu negocio necesitas que se consolide, pues es como si fuese una ayuda, y creo que eso ha sido un gran valor que ya venía del inicio, sobre todo de cuando se hicieron la instalación de la Cámara, donde estamos a día de hoy. Ahora estoy trabajando, usted me decía si hay emprendedores, fíjese si hay, ya prácticamente lo tengo cerrado, para traer una inversión de cerca de 2,5 millones de euros desde Europa, porque vamos a hacer un gran centro de innovación con un coworking 4.0. ¿Eso sería en el entorno de la Cámara? Me gustaría más a lo mejor el entorno de la nueva zona que se está proponiendo, ¿no? Donde está Frigorsa, donde la Medular. Yo creo que ese tiene que ser un poco el polo formativo, y me encantaría un inciso, porque luego vamos a hablar de la autoridad portuaria, pero porque es el representante por el Cabildo de Lanzarote y demás. ¿Qué se va a hacer en el edificio de Frigorsa? Porque hay gente que lo pone como si fuera una cosa de catálogo, y es uno de los edificios más feos que pueden existir. No sé si al final se respetará esa forma o... ¿Cuál es el futuro del edificio? Bueno, el futuro... Eso va a ser un museo, ¿no? Efectivamente, se va a hacer un museo del mar, y también se va a buscar que tenga una parte formativa, un centro de innovación, pues orientado sobre todo a lo que es la economía azul. Prácticamente estamos ya a la espera, faltan pequeños detalles para que ya salga a exposición pública, y porque el Cabildo ya solicitó, llevamos un trabajo detrás importante, sobre todo de casi 2 años, pues preparando toda la documentación, el proyecto, los proyectos básicos, y yo creo que va a ser un antes y un después para la zona y para la ciudad. Y lo que se va a respetar es el edificio, se va lógicamente a modernizar y a hacer... Feo, ¿eh? No, pero por lo menos la infografía que yo he visto, vamos a pasar de tener un edificio feo a tener un icono muy bonito, orientado sobre todo pues al mar, a lo que ha sido la actividad pesquera, y creo que tiene que ser un gran punto de interés en 2 líneas. Primero, que pueda ser un museo pues que recoja toda esa historia que tenemos, ¿no? Nosotros, sobre sepa de dónde venimos. De dónde venimos, porque hoy nos dedicamos al turismo, pero es que hemos pasado del sector agrario y pesquero al turismo, ¿no? Y eso está bien, porque nos vamos modernizando, y lo que hay que intentar también es pues no perder toda esa actividad. Y luego tiene que haber también una actividad formativa dentro de esa propia instalación, ¿no? Que va unido también a las demás concesiones que ya han solicitado, que irán en cascada saliendo, y luego se dotarán, o tendrá que dotar el Cabildo de fichas financieras, y podremos tener, por ejemplo, en aquella polémica que existió con la gasolinera famosa que se iba a hacer enfrente de la policía, pues se busca hacer un centro de formación importante donde puedan existir grados universitarios, los que ya tenemos hoy en la isla, y alguno más que se pueda dar, ¿no? Yo creo que esa es la Porque el grado de náutica sí va a ser en el propio edificio grado de náutica, pues, que es el Instituto Marítimo Pesquero. Efectivamente, de inicio, pero usted imagínese que se sigan avanzando. Sí, traerse ahí a turismo, traerse ahí enfermería. Quién sabe si podemos todavía seguir avanzando en esa línea, que estoy convencido porque se están poniendo las estructuras importantes, y además incluso le digo que estoy ilusionado con este proyecto, porque creo que la formación es un talón que tenemos que abordar, que es un poco la línea en la que le digo. Es decir, ahora mismo, para estos próximos 4 años, pues mi gran proyecto va a ser el gran centro de innovación, que va a ir orientado pues a que todos nuestros jóvenes no se nos vayan fuera, sino que se queden aquí, que sus proyectos los puedan hacer en Lanzarote, que esté unido sobre todo con la economía sur, con la digitalización, con el desarrollo, con el cine. Todo eso existe, lo que pasa es que nos faltan medios, y son medios muy costosos. Por eso Europa, si usted se da cuenta, dota de unas partidas, y nosotros tenemos que ser valientes también para irlas a buscar, que ese es mi cometido, traerlas y hacer pues que tengamos pues esas estructuras que permitan que las empresas se queden en Lanzarote, porque si no, pues lógicamente el que tiene una visión, el que quiere ser funcionario se te queda aquí. Pero el que tiene una visión de generar una empresa, pues si no te la puede hacer en Lanzarote porque no le tengamos las herramientas suficientes, pues se te termina marchando. Y es a veces difícil
el poderlos hacer regresar. Entonces vamos a intentar ponerle los medios para que no se vayan y para que de alguna manera desde aquí pues también den soporte a otros destinos, a otros sitios donde las grandes ideas se puedan quedar en casa. Y eso también creo que es una de las líneas muy importantes en las que tiene que trabajar una Cámara de Comercio, unido sobre todo a la administración pública, pues la administración pública, a los cabildos, los ayuntamientos, tienen más el día a día, y es así. Usted ha visto la velocidad a la que va la política y la velocidad sobre todo en lo que van los temas. Pero tiene que haber también figuras que planifiquen un medio plazo, que puedan salir una serie de proyectos, que ayuden a las propias administraciones a conseguirlo, y yo creo que eso, por lo menos desde la creación de la Cámara, ha sido la línea que cada uno en su mandato, en su periodo, ha tenido que capear. Y yo hoy veo la Cámara pues como una institución muy fuerte, muy sólida, con una gran responsabilidad para el que la preside, porque fíjese usted que nosotros aquí estamos de una manera altruista, tenemos que dejar a un lado nuestras familias y nuestras empresas, pero que tenemos una gran responsabilidad, sobre todo con la ciudad, con nuestros residentes, y tenemos que hacer proyectos que le hagamos la vida un poquito más fácil, que ya líos tenemos muchos y ocurrencias también tenemos muchas. Entonces todo eso lo tienes que ir capeando, y sobre todo lo que hay que ponerle son esas herramientas para que de alguna manera las empresas sigan avanzando. Vale, estamos ya terminando y claro, estás hablando de el futuro a corto plazo pasa por un proceso de renovación que tengo entendido, yo creo que ya lo has dicho alguna vez, que quieres seguir en el proyecto, ¿no? Con la plancha que está. No sé si cuéntanos un poco como si habrá elecciones o no, o ya se da una renovación si no hay más candidatura que la de ustedes o la tuya. Nosotros, yo soy una persona muy continuista, es decir, yo creo que en estos 4 años se han hecho las cosas bastante bien. Es decir, y no lo digo, no solamente es desde mi posición como presidente, sino todo lo que ha sido el trabajo que ha desarrollado la Cámara, el avance que hemos dado en todos los proyectos que nos habíamos planificado, y ahora, pues en unas semanas, se comunicará por parte del Gobierno de Canarias, al final estamos tutelados por el Gobierno de Canarias, se abrirá el proceso electoral. En principio, pues estoy yo tengo claro que si quieren continuaré otros 4 años, porque tengo que terminar un poco mi hoja de ruta, ¿no? Mire lo que le estoy comentando. Sobre todo tengo mucha ilusión con esto, que ya prácticamente lo tengo conseguido, que creo que va a ser una inversión muy importante para la isla y sobre todo en el avance, ¿no? que vamos a conseguir, y estoy convencido de que habrá un proceso de renovación prácticamente con mucha naturalidad en la Cámara de Comercio. Va a haber continuidad. Vale, 2 cuestiones antes de terminar, 2 o 3. Los bonos consumo, eso, claro, del Gobierno de Canarias también son canalizados por la Cámara de Comercio. Hacer un poco de distinción del consumo de Lanzarote, no confundirlo, ¿no? Bueno, el consumo de Lanzarote lo saca, en este caso, el Cabildo, y los bonos consumo los saca el Gobierno de Canarias, y los vamos a poner en marcha. Bueno, ya lo estamos poniendo en marcha. ¿Cómo eran las cantidades o cómo era el proceder? Mira, porque es largo el proceso, pero vamos, lo que se busca con el bono consumo es que un residente pueda, es decir, por 25 euros que invierta en una compra en uno de los establecimientos adheridos, pues tiene subvencionado otros 25, es el mismo precio. Y eso lo que va a permitir... Luego hay bonos, puedes coger más de uno, efectivamente, así es el del Cabildo. Solicitas... 3 bonos, 3 de 25. Hay una página web, solicitas los bonos, hay 2 vías. Primero, el usuario solicita su bono, y después en los negocios que están adheridos, que tienen que cumplir una serie de pautas, pues hay otra serie de pautas para que de alguna manera esté todo coordinado. ¿Y esos también vuelan? Pues yo le diría que Lanzarote del año pasado, cuando salió la campaña, fuimos los primeros en agotar la cuantía que teníamos, y me consta que va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que es una oportunidad, primero, para que en meses como en el que estamos, que a lo mejor son meses un poco más de menos actividad, vamos a decirlo así, pues va a ser un impulso para lo que es los comercios locales. Cada isla tendrá su bono, y bueno, yo creo que estas inversiones, vamos a decirlo así, pues también ayudan, fortalecen. Sí, porque antes había como, yo recuerdo que FELAPYME hacía las campañas de dinamización, entonces eran parrandas por las calles, carteles, y al final los de las tiendas decían: dale el dinero, ese dinero, dáselo para que me lo compren a mí y ya está. Bueno, yo creo que estas cosas... Qué mejor manera de dinamizar. Bueno, yo creo que Arrecife, por ejemplo, es una ciudad que ha dinamizado mucho la actividad, por lo menos en estos últimos años,
Y eso es una parte que hay que hacer para atraer, sobre todo, que la gente pues pasee por las zonas abiertas. No solamente pasa esto en Arrecife, también pasa en otros lugares de la isla, ¿no? Y el bono, eso es una parte que se trabaja y eso ya es más, vamos a decirlo, está más orientado a las acciones que tiene que tomar un ayuntamiento, y luego estas del Gobierno de Canarias lo que buscan un poco es diversificar en todos los municipios que se quieran adherir, ¿no? Pero es importante, sobre todo, darle pues un pequeño respiro, ya que se puede, pues intentar buscar que le llegue primero al comerciante, pero también le estás dando una ayuda al residente, ¿no? Que es el que te busca el bono y que al final puede conseguir un buen descuento. Claro que sí. Estamos terminando. Tema geopolítico, el conflicto en Irán, el conflicto en Oriente Medio, en el Próximo Oriente, en el Oriente Medio. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué le transmiten las empresas? ¿Hay algún punto? Porque no sé si en qué cosa decir, hasta junio tenemos reservas, pero después pueden venir. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos ser cautos en el gasto? ¿Podemos viajar o no? Ya uno se está planteando, y los precios están subiendo. ¿Qué situación de análisis hay? Bueno, vamos a ver, cuando hay un conflicto vamos a decir, de este nivel, esto no es un conflicto sencillo, porque afecta primero al desastre que ya un conflicto bélico tiene, pero segundo, afecta también a la adquisición de los combustibles, no solamente es lo que vemos, si vamos a tener combustible para volar o no. Bueno, pues si no tenemos combustible para volar, pues vamos a pasar una situación complicada hasta que se resuelva. ¿Cómo lo veo? Hombre, pues a corto plazo ya tenemos un incremento en los precios. Yo me encargo, sabe usted que por mi profesión me toca el sector del transporte. Para que usted se haga una idea, el combustible, que eso lo vemos todos, pues ha subido en torno a unos 60 céntimos el litro, que es un disparate. Eso de alguna manera, cuando se acabe, pues se irá regulando. Y el coste de las mercancías, pues para que prácticamente estamos en torno al 17% de subida, pues en lo que es un movimiento de un contenedor, de un camión o cualquier bien que se mueve en los medios, ¿no? Eso también va a llevar una subida, o ya la estará llevando directamente los precios de los consumos, de los bienes que estamos a día de hoy consumiendo, medicamentos, lo que es la alimentación y todo. Y los costes de los billetes aéreos están subiendo porque, lógicamente, un coste tan importante como es el combustible, pues tiene un incremento en el precio. ¿Qué es lo que puede pasar? Hombre, yo creo y espero, sobre todo espero por el bien de todos, que tendrán que llegar a un acuerdo. Ayer se terminaba, ayer o antes de ayer, el alto al fuego y lo han vuelto a prorrogar. No es sencillo. Se van a tener que poner de acuerdo y vamos a ver luego esa estabilidad cuánto tiempo dura. Pero esto también hay que prepararse, ¿no? Y yo creo que lo comentaba también en otro medio, de que una vez esto termine, tendremos que analizar muy bien, Europa se va a tener que sentar, analizar muy bien, porque aquí las reglas de juego están cambiando. Y antes se iba a una economía mucho más globalizada. Si usted se fija, los bienes los fabricas en un continente y los consumimos en otro. Resulta que nos hemos dado cuenta de que, quitando los que tenemos un poco más de energías renovables para el consumo interno, dependemos del gas, del combustible que no tenemos. Bueno, pues todo esto tendremos que trabajar en buscar que esto nos afecte de la menor manera, porque hay una inestabilidad muy potente, sobre todo en países donde, bueno, juegan a otras reglas y saben que tienen una gran palanca que es los combustibles, y fíjese en la situación que estamos. Mi opinión es que se tendrá que llegar, por el bien de todos, a un entendimiento, y por eso se están alargando las prórrogas del alto fuego, porque hacer una intervención militar como este señor sale y es verdad que sube el pan cada vez que habla, bueno, pues esto hay que ordenarlo un poco más. Pero esa es otra, con Trump Estados Unidos era un socio de la Unión Europea, estábamos en la OTAN, y ahora yo no sé si ya hay una desconfianza y además está continuamente menospreciando continuamente aranceles, no sé si desde aquí también va a tener que salir un replanteamiento de muchas cuestiones. Eso es un poco lo que le digo, es decir, yo creo que Europa tiene que sentarse, primero Europa tiene que ordenar la casa interna, porque nosotros como país nos va... Un ejército, no un ejército. No, y estas alegrías que nos estamos, vamos a decirlo así, que nos estamos dando con enfrentarte con Estados Unidos, y esto luego va a tener consecuencias, y va a tener consecuencias a España.
Esto yo sería un poquito más cauto. Yo creo que hay determinadas acciones que no deberían ir orientadas a la política, sino tienes que hay que ser cauto en todo esto. Pero Europa, independientemente de eso, lo que tiene que tener es una única voz en un conflicto como este, claro, una única estrategia en un conflicto como este y sobre todo después analizar muy bien qué es lo que está pasando con un socio principal como es Estados Unidos, que no nos olvidemos que es un socio que desde la Unión Europea es el socio que te exporta, que importa, es decir, que aquí cualquier movimiento que tiene prácticamente toda la financiación que necesitas, pues la tienes en Estados Unidos, es decir, esto no es una broma que aquí hay muchas conexiones que tendremos que salvar, pero lo que sí me queda claro es que hay que buscar una estrategia diferente a la que se venía dando, porque tenemos nuestro principal, vamos a decir así, aliado, pues nos está marcando unas reglas de juego poco elegantes, y yo lo diría así, ¿no? Es decir, lo mismo que siendo digo elegante, una cosa, poco elegante. Poco decir, elegante. Eso de que tú te levantes un día y te suban los impuestos o los aranceles en 15 puntos, y no se puede ser el matón de la clase. Efectivamente, y esto a veces da sensación de que es el matón de la clase. Y yo siempre los he tenido pues con admiración. Además voy mucho a Estados Unidos, al año suelo ir 2 o 3 veces, donde siempre he tenido, pues bueno, que han puesto orden, que siempre es un referente cuando hacen cualquier acción, pero lo que estamos viviendo ahora es que hoy me levanto y me quedo con Groenlandia o entro en un país y me llevo a un... y hacen unas cosas ahí que Venezuela no sé ni en qué situación está, lo que está claro que el control del ahí petróleo lo tienen tiene. claro, es decir, pero bueno, lo que quiero decir con esto es tenemos que seguir expectantes de cuáles son los pasos que se van a dar. Hoy, por mucho que me siente yo, si siente otra persona, no sabemos hacia dónde vamos. Si se resuelve esto en 1 o 2 semanas, que yo espero que ya se lleguen a algún acuerdo, pues bueno, pues será un incremento de los precios que se irán de alguna manera diluyendo, y si no, pues vamos a tener un lío interesante. Vamos a tener un problema. Vamos a ver, aquí nos hemos ido muchísimo de tiempo, hemos acabado hablando de economía, pero sobre todo esta entrevista venía por esos 20 años de existencia y de evolución y de lo que ha significado la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga. Pues las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, acababa hablando de unas pinceladas y un poco de información en la que cómo está en la situación, o qué están demandando, qué situación están viendo nuestras empresas, sobre todo ante esas cuestiones que ya de geopolítica internacional, en la que afecta cualquier cosa, pues es un estrecho donde tienen que pasar unos barcos con combustible, pues afecta a todo el mundo, y así estamos todos. Quiere ser esperanzador, ha dicho Lucy que en 1 o 2 semanas podría llegar ese acuerdo y aliviarse un poco, y si no, pues podemos tener un problema. Del resto, ya digo, al principio de la entrevista hablábamos de esos 20 años de historia de la Cámara de Comercio de Lanzarote, sobre todo cuando se desligaba, ¿no?, de esa provincial que era la Cámara de Comercio de Las Palmas, y lo que ha aportado y todo, bueno, lo ha hablado desde innovación, desde emprendimiento, desde muchísimas cuestiones que siempre la Cámara está siempre al pie del cañón, como se suele decir. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.